Buenas noches, mi nombre es Kenji Adriel Sena de la Cruz, matrícula 2020-0449, y les estaré hablando sobre los transmisores de temperatura. Bien, eh, pero antes de yo hablar sobre los transmisores de temperatura, quiero tocar tres subtemas, los cuales son temperatura, sensores y cables de extensión, como lo están viendo en pantalla. Ahora bien, la forma en la cual voy a explicar esos temas son definición, para qué sirven, sus tipos, etcétera. Bien, el primer tema que voy a estar hablando es sobre la temperatura, pero antes de hablar de temperatura tengo que definir lo que es el calor. El calor se puede denominar como la transferencia de energía de un cuerpo a otro o de un objeto a otro. Pero también se puede decir en otras palabras que es el el tránsito de calor que genera esa energía entre cuerpos o objetos. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre un objeto, ¿verdad? Esa es una olla, la cual está tapada y tiene agua adentro. Si se le suministra calor a esta olla, las moléculas del agua se comenzarán a mover, pero si le quitamos, el agua volverá a su estado de reposo original. Bien, aquí podemos ver la ilustración de un termómetro. Un termómetro es un instrumento el cual sirve para medir la temperatura. También se puede decir que la temperatura es la unidad de medida que tiene el calor. Entonces, mientras más temperatura tenga, más calor va a haber en un ambiente, por así decirlo. Y mientras menos temperatura haya, eh, va a haber, va a haber más frío. Bien, existen diversos instrumentos para medir temperatura aparte de lo que es el termómetro, pero cotidianamente el instrumento que más vemos es el termómetro. Bien, eh, existen cuatro unidades de energía de la temperatura, las cuales son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Las dos últimas que mencionan son muy poco utilizadas, pero no quiere decir que no sigan en circulación. Ahora bien, las que sí son más vistas por el público son Celsius, que esta pertenece al sistema internacional, y el Fahrenheit, que ese se usa exclusivamente en los Estados Unidos. Bien, el segundo tema que voy a estar tratando son sobre los sensores, pero me estaré enfocando sobre los termocuplas y los detectores térmicos resistivos, o por sus siglas RTD. Bien, una termocupla es un dispositivo el cual tiene una unión de dos metales diferentes. Entonces, si se le suministra calor a la unión a la unión de estos metales, genera voltaje. Este procedimiento o este efecto se denomina efecto Seebeck, y este consiste en que mientras más temperatura le suministra una fuente de calor a esa unión, más alta será la medida que podamos observar. Entonces, bien, en el caso del RTD o detector detector termoresistivo, perdón, mientras más temperatura se le suministre, el valor de medida de este será en ohmios, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a decir, tenemos un PT100 que es un RTD de platino, el cual va a medirse en ohmios, el cual medirá en ohmios, sí, depende de la temperatura que esté. Pero originalmente los RTD son mejores para medir temperaturas a bajo nivel o bajas temperaturas, perdón. Ahora voy a estar hablando sobre las ventajas y las desventajas que tienen estos dos sensores, antes de pasar a mi último tema de exposición, el cual son las extensiones. Bien, una termocupla o termopar tiene distintos tipos y es muy fácil ubicarlo en el mercado. También económicamente hablando, es asequible para todo tipo de persona que
que necesita el funcionamiento de este dispositivo. Ahora bien, el RTD tiene una precisión muy alta al momento de medir y, como ya había dicho anteriormente, es especialmente efectivo en bajas temperaturas. Bien, la única desventaja que tienen estos dos es que generan una señal de bajo nivel. Entonces, esta señal de bajo nivel puede ser un problema porque si conectamos estos dos sensores a los controladores, son susceptibles a absorber un ruido eléctrico, ¿verdad? El ruido eléctrico consiste en interferencias que puedan generar los dispositivos electrónicos que estén cerca de estos, lo cual generan fallas, lo cual generan lecturas fallidas o, en otras palabras, lecturas erróneas. Bien, eh, aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un sensor siendo rodeado por ondas ele- por, lo- por, por ruido eléctrico, perdón, de un dispositivo que quizás se encuentre cerca. Entonces, tenemos ese ejemplo de una planta, el control y su sensor. Básicamente el ruido eléctrico afecta este circuito, lo cual genera interferencia, como ya había dicho anteriormente, generando lecturas erróneas al momento de nosotros revisarla y digamos, tenemos un problema, queremos resolverlo. Entonces, bien. También otro problema que se puede presentar, que se puede presentar gracias al ruido eléctrico, son las extensiones que tienen los sensores al controlador. Las extensiones no pueden ser demasiado largas. Es recomendado que los cables de extensión tengan un máximo de 30 metros. Si pasan los 30 metros, podrán, se pueden generar interferencias y fallas de lectura, también como ya había dicho. Entonces, en este pequeño ejemplo vemos una antena, ¿verdad? Cuando la distancia del cable es mayor de 30 metros, el cable de extensión actúa como una antena que atrae esas ondas y que generan interferencia entre los sensores y el controlador. Entonces, bien, ahí pueden ver el pequeño ejemplo. Bien, entonces, hay un dispositivo que permite aislar, amplificar, filtrar, lianizar, convertir, etcétera, señales que tienen los sensores a una señal de salida estándar hacia el controlador. También este dispositivo pueden ser utilizados para extensiones de mayor alcance. O sea, la extensión tiene que permanecer entre el rango de los 30 metros, pero este sirve como una ayuda realmente una ayuda para que no se pierdan esos valores y no haya interferencia. Entonces, bien, la salida de este dispositivo es compatible con muchos más, por ejemplo, como son los PLC, los variadores de velocidad, los controladores de proceso y los registradores. Entonces, bien, eh, también este es muy efectivo porque económicamente es, económicamente es mejor porque genera una señal estándar sin necesidad de gastar muchos materiales en recursos no, sino extensiones, realmente. Gastar dinero en extensiones innecesarias, si ya que este dispositivo puede realizar el trabajo sin generar mayores gastos. Se estarán preguntando cuál es este dispositivo. Pues ese dispositivo se llama transmisor de temperatura, el cual va implantado o instalado en las cabezas de los sensores.
o también pueden ir instalados en otros lugares del dispositivo en cuestión. Eh, este dispositivo este dispositivo tiene varios tipos, como son la, el tipo fijo, que se reciben señales de los termocuplas y los RTD, y también pueden ser programados, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un, de un transmisor de temperatura, el cual su señal, el cual tiene una señal de 4 a 20 miliamperios. Entonces, básicamente, este pequeño rango hace hace que los sensores tengan más resistencia hacia los efectos del ruido eléctrico, porque recalcando, no queremos interferencias en un sistema. Entonces, la función de los transmisores de temperatura es que tengamos lecturas correctas y evitar la interferencia que ésta se puede generar en un debido momento. Entonces, bien, seguimos. Un transmisor de temperatura, como pueden ver aquí, tiene señales de salida y de entrada y en medio tiene un aislamiento porque al momento de recibir las lecturas, este aislamiento actúa como separador, o sea, si no está ahí, pueden ligarse a las lecturas y puede que se dé el caso de que pueda darnos en las lecturas de salida, las lecturas de entrada y viceversa. Entonces, bien, este también recibe el nombre de aislamiento galvánico. Entonces también los transmisores de temperatura tienen diversos comunicadores o sirven como diversos comunicadores. Aquí podemos ver un ejemplo de transmisión, ¿verdad? Y otro que es por el protocolo HAR, que este básicamente consiste en un pequeño circuito el cual eh, los sensores van conectados a un equipo. Entonces, entonces esos sensores también están conectados al controlador y el controlador está conectado a un monitor donde vamos a estar leyendo y registrando las lecturas. Entonces, básicamente es así, un circuito. Empieza primero por el dispositivo, pasa por los sensores, llega al controlador y termina por el monitor y nosotros visualizando la lectura que esté generando, la lectura de temperatura que esté generando dicho dispositivo. Bien, entonces, eh, básicamente, los transmisores, como ya había dicho anteriormente, los transmisores de temperatura van conectados al controlador porque estos nos van a dar las lecturas correctas sin ser corrompidas que van a llegar al controlador y después vamos a estar observando en nuestro monitor. Bien, entonces, como ya había dicho anteriormente, los transmisores pueden ir o pueden programarse en diferentes tipos de sensores, como tomando por ejemplo los dos que estamos viendo, que son los termocuplas y los dispositivos térmicos resistivos o RTD, que eso vienen en diferentes tipos. Por ejemplo, los termocuplas vienen tipo K, tipo R, tipo S, tipo J, tipo T, tipo N, etcétera. Y los RTD vienen en PT100, como ya había dicho anteriormente, que es el platino, y NI100, que es níquel. Entonces, básicamente, consta así, que el sensor de temperatura tiene un rango, que el sensor de temperatura tiene un rango de medida, ¿verdad? Como podemos ver aquí los datos, tiene un rango de medida. Entonces, esa medida, si la graficamos, podemos obtener nuestras lecturas, pero ya eso es una forma manual. Entonces, bien, ese ha sido
fin de el fin de mi pequeña exposición. Espero que le haya sido de ayuda y que hayan aprendido una o dos cosas de los transmisores de temperatura y y el proceso que hace que estos transmisores funcionen, vamos a decir, en una industria, por poner un ejemplo. Entonces, nada, aquí se despide Kenji y que pasen feliz resto de la noche, día, tarde, en el momento que estén viendo este pequeño video. Muchas gracias.